Ahí estamos grabando. Lo que vamos a ver ahora como primer paso es cómo compartir una carpeta de su máquina a la máquina virtual de la cátedra. Vamos a tratar de pasarlo rápido porque no todos trabajan de esta manera. Algunos quizá tienen Linux de forma nativa y no lo precisan. Pero al que no lo está usando de forma nativa, quizá le sirva. Bueno, lo primero que tienen que hacer para compartir una carpeta con la máquina virtual y poder compartir archivos de forma fácil es abrir VirtualBox, seleccionar la máquina virtual, ir a configuración, a carpetas compartidas, le ponen añadir nueva carpeta compartida, eligen la ruta, yo le voy a poner mi directorio personal. Acá les va a aparecer un nombre que es el nombre con el cual va a aparecer esa carpeta dentro de su máquina. Y tienen que tildar automontar, aceptar. Y bueno, les tiene que quedar así, acceso completo, automontar. Aceptan el cambio, arrancan la máquina virtual. Esperamos mientras arranca. Y tenemos que hacer un paso más, que ahora se los voy a mostrar. Bueno, una vez que arranca la máquina virtual, tienen que abrir una consola, una terminal. Le voy a poner más zoom para que se vea bien en el compartido. Y tienen que correr el siguiente comando. Sudo adduser seminario C. Y acá son importantes mayúsculas y minúsculas, igual que en el lenguaje C. En Linux también son importantes. Y bbots sf. Sudo adduser seminario C bbots sf. Ponen la contraseña, que es seminario C. Y lo que tienen que hacer ahora es apagar la máquina virtual y luego volver a arrancarla. Lo volvemos a iniciar. Inti pregunta, no vi si se hacía permanente. Depende de la versión que tengan de VirtualBox, les va a aparecer eh, que la carpeta sea temporaria o permanente. Pongan permanente si les aparece esa opción. El último comando después lo podés chusmear en el video. Es sudo adduser seminario C bbots sf. Bueno, ahí apagamos la máquina, lo volvimos a prender. Mira, acá está en el historial. Y ahora, si vamos al administrador de archivos, acá en el medio, nos va a aparecer acá algo que se llama, en mi caso se llama SF y mi nombre de usuario. Hago clic y acá estoy teniendo acceso a las carpetas del Windows en el cual estoy corriendo la máquina virtual. Entonces puedo copiar cosas desde Linux a Windows y al revés también. No les recomiendo compilar programas que estén directamente adentro de esta carpeta, porque el comportamiento de la carpeta compartida es un poco extraño, no es como una carpeta normal. Lo que sí les recomiendo es trabajar, por ejemplo, en lo que es el home del usuario, la carpeta está barra home barra seminario C, crear una carpeta para los proyectos, y cuando lo quieran ver desde Windows para pasarlo, subirlo, compartirlo, se copian la carpeta
y la pegan acá. Y así se comparten de un sistema al otro. Bueno, ahora quería que veamos algún ejemplo de ejercicio. Eh, Uno que me parece interesante, no es de un ejercicio en particular, pero es un tema, es ver cómo se comporta el tipo de datos char, que en C es un poco especial comparado con lo que vienen viendo. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Muy mala costumbre mía, y voy a usar un editor de consola. Vamos a abrir algunos de los que le recomendamos. Vamos a abrir el Visual Studio Code. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ustedes díganme si ya vieron esto en la teoría. Yo estuve presente en parte de la teoría, pero no vi todo. Si lo vieron en la teoría y si quieren reforzar algo, avísenme. Bueno, en principio, la forma trivial. Tenemos una función prueba que retorna un carácter A. Y lo imprimimos. Invocamos a prueba, imprimimos el carácter que retorna prueba. Acá voy a guardar esto en carpeta personal, ejemplos. Y al archivo le vamos a poner ejemplo1.c. Vamos a abrir una terminal. A ver si le puedo dar suma a esta terminal, creo que no. Bueno, le da suma a todo. Ahí algo se ve. Vamos a tapar estos cartelitos. Bueno, tenemos la terminal. Y se acuerdan que en la terminal tienen un concepto que es el directorio actual, donde estoy parado. Y que ese directorio actual se ve con el comando pwd. Estoy parado en Home Seminario C. Debería moverme hacia la carpeta de ejemplos que acabo de crear. Si pongo ls, me aparecen varias carpetas, ejemplo 2, ejemplo 3, pero la que creé recién es ejemplos, y para posicionarme ahí voy a correr el comando cd espacio ejemplos. Ahora ya estoy posicionado en la carpeta donde está el programa que quiero compilar, y lo compilo con gcc -wall para que me muestre todas las advertencias, -o ej1 ej1.c. ¿Y qué me pasó acá? A ver si me pueden ayudar con este error que me apareció, o esta advertencia en realidad que me apareció. ¿Qué problema tiene este programa tan cortito? Mientras voy a tratar de acomodar un poco la tipografía. Me dicen que falta el stdio.h, que falta el include, todo eso es correcto. Claro, es que, bueno, en C no hay funciones predefinidas o cosas que aparezcan de la nada, sino que yo cada vez que uso una función tengo que decir eh, qué prototipo tiene, para saber qué argumentos va a recibir, si va a retornar un valor.
Entonces lo que tengo que hacer es incluir el header stdio.h. Este es un header que agrupa definiciones que tienen que ver con I/O, con entrada-salida. Y tiene que ver con funciones que están definidas en la librería estándar de C. Hay varios headers que definen distintos subconjuntos de la librería estándar de C. Este en particular trabaja con la parte de entrada-salida. Así que corrigiendo eso, agregando el stdio, compila correctamente y supuestamente haría lo que más o menos uno espera, que es imprimir la A. Ahora, ¿qué pasa si yo modifico el código de esta manera? Acá me preguntan si se puede sumar uno a una constante. Sí, se puede sumar. No puedes modificar la constante. De hecho, acá no estoy modificando la constante. Estoy tomando el valor de la constante y tomando otro valor de otra constante, que es el 1, y sumándolos. Esto se llama una... Lo tomamos eh, desde el caso era algo que no iba a explicar, pero viene bien. Cuando yo pongo un carácter así con comillas simples, esto se llama una constante literal. Y este 1 también es una constante literal. Tomás Biasotti se va a devolver el valor ASCII de A más 1. Sí, sí es lo que va a hacer. Así que, ¿qué va a mostrar en pantalla este print? B, exactamente. Así que, bueno, en C pasa algo que si cursaron hace poquito eh, las materias de programación, que no recuerdo cómo se llaman ya después de tantos cambios de plan de estudios, van a ver que en Pascal no podían hacer una letra más uno, era un error eso. Pero en C sí pueden. En C los caracteres son números enteros. Entonces puedo hacer todo lo que puedo hacer con un número entero. Incluso puedo guardar caracteres adentro de un int. Preguntan qué significa constante literal. Eh, Qué buena pregunta. ¿Cómo definirlo? Creo que nunca expliqué exactamente qué es una constante literal. Ustedes tienen variables, que ya las conocen. Por ejemplo, x, que es una variable. Tienen constantes, que viene a ser a es igual a 4. Es un valor que no va a cambiar, así que es una constante. Eh, y tienen constantes literales, que es escribir directamente el valor. Si yo escribo 23, 23 es una constante literal. ¿Por qué es literal? Porque no la estoy haciendo referencia a través de ningún nombre, directamente estoy poniendo su valor. De la misma manera, poner el carácter b corta así, o poner la cadena hola, son todas constantes literales. Bueno, les venía diciendo que eh, puedo guardar también esos caracteres en un entero, porque son enteros. Entonces podría ser int x es igual a prueba. Ahora, ¿qué sucede acá con x y con lo que retorna prueba? Son de distinto tamaño. Lo que retorna prueba ocupa un byte
y X puede alojar valores de varios bytes. ¿Qué es lo que va a hacer el lenguaje? Bueno, el lenguaje, el compilador más bien, cuando uno compile este programa y cuando realice esta asignación, se van a agregar ceros a la izquierda del valor que retorne prueba hasta llegar al tamaño de X. Pregunta Inti si depende del bit más significativo de prueba. Eh, bueno, hay una cuestión eh, si prueba fuera un valor de este estilo, son 8 bits, un byte, y yo lo quiero guardar adentro de X, ese bit, que es el bit de signo, se va a extender para que, para que X también sea negativo. Pero con los valores ASCII normales eso no les va a pasar porque todos arrancan con 0. Los extendidos pueden ser que arranquen con 1, pero los estándar arrancan con 0. Así que vamos a compilar. Bueno, nunca usé X, así que me tira una advertencia, pero compilo igual. Y lo que puedo hacer ahora es poner X acá abajo. Vuelvo a compilar. Vamos a limpiar un poco la consola primero. Vuelvo a compilar. Y sigue imprimiendo lo mismo que antes. Nada más que en el camino estoy usando X, que es un poco más grande de lo que lo preciso. ¿Qué pasa acá? Acá se agregan ceros. Y acá se van a sacar ceros. ¿Por qué? Porque en el printf estoy diciendo que quiero imprimir un carácter, pero estoy pasando todo un entero completo. Entonces este valor se va a truncar. Todo eso lo hace automáticamente el lenguaje y eso es lo que se llama casting implícito. ¿Vieron eso en la teoría? Ah, está bien. Puede ser que falte, es un tema de más adelante. Se los menciono nada más porque lo van a ver y porque tiene sentido en este ejercicio empezar a hablar de esas cosas. Pregunta Bruno, si pusiera %d en vez de %c, se imprimiría 98, que es el valor ASCII de la B. Y sí, así es. Si pongo %d, guardo el programa, lo vuelvo a compilar y lo ejecuto, imprime el 98. Lo mismo pasa si en vez de poner la X invoco a prueba. Vamos a sacar un poco todos estos comentarios y estas líneas que ya no usamos. Si invoco a prueba, que me devuelve un char, y imprimo usando %d, pasa lo mismo. ¿Cuándo sería un problema la conversión esta implícita o el casting implícito? Y bueno, es un poco un problema si yo tengo un valor grande, por ejemplo en un entero, y lo quiero guardar en un char y no entra en ese char. ¿Qué le va a pasar a ese valor grande? Se va a truncar. Entonces me va a quedar la parte más baja de ese número y nada, voy a perder información. Ahí mencionan que sí, bueno, se habló un poco del tema, pero con otro nombre, no se preocupen, lo vamos a seguir viendo. Bueno, entonces lo que les quería mostrar recién es eh, si yo tengo una variable x que tiene el valor 24 y tengo una variable de tipo char y guardo x adentro de la variable y que es de tipo char, si imprimo la variable y, no pasa nada, el 24 se mantiene. El problema está si yo quiero guardar algo en X que no entre en el tipo char. Por ejemplo, si quiero guardar 1024
o si quiero guardar 1224. En ese caso, cuando se trunque el valor, se van a guardar solamente los bits más bajos y voy a perder los bits más significativos. Así que me queda menos 56. ¿Y por qué el menos? Y bueno, justo uno de esos bits que quedó, de esos bits menos significativos que entraron en el char, terminó siendo el bit más significativo del char y terminó siendo un 1. Y bueno, como está todo en complemento a 2, que un número con signo tenga como bit más significativo un 1 significa que es negativo, así que pasó a ser menos 56. Bueno, en el ejercicio 5 de la práctica, si no me equivoco, les va a pasar un montón eso. La idea es ver ese tipo de transformaciones y cuando en esas transformaciones se pierde información y cuando no. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sé que les tiré algo como un poco aleatorio, no es exactamente un ejercicio, pero tiene que ver con los ejercicios. Perfecto. Bueno, tienen varios ejercicios también en los cuales tienen que determinar si un char es una letra o es un dígito. Creo que no hay ninguno de símbolos, pero bueno, si es una letra, un dígito, si es mayúscula, si es minúscula. Y vamos a ver distintas formas de hacer eso. Estas formas que vamos a ver son todas correctas, en el sentido de que todas funcionan. Quizás algunas sean más prolijas que otras o más fáciles de leer o de recordar. Vamos a empezar, vamos a plantear como ejemplo un ejercicio en el cual hay que determinar si un carácter es una letra minúscula. Entonces nuestro objetivo va a ser determinar si C es minúscula. Vamos a hacer una función para determinar si C es minúscula. ¿Se ve bien esta tipografía? ¿Quieren que la agrande un poco más? Perfecto. Bueno, vamos a escribir una función para determinar si un parámetro C de tipo char es una letra minúscula o no. Vamos a hacer que esa función retorne un entero que va a valer 0 si la letra no es minúscula y va a valer otro valor si la letra es minúscula. Bueno, acá vamos a empezar con una primera forma. ¿Cuál es la forma que se les ocurre por ahí a ustedes de determinar si C es minúscula? ¿Qué tendría que preguntar en un posible if? Si está dentro de un rango, dicen acá. Comparar los valores ASCII. Bueno, vamos a empezar con una forma que a mí no me gusta porque no tengo buena memoria. Y de hecho me voy a ayudar un poco acá. Me voy a ayudar de la competencia del lenguaje Python. ¿Cómo no tengo Python? Python 3, bien. Y vamos a ver cuál es el valor ASCII de la A y de la Z. La A vale 97 y la Z vale 122. Así que vamos a usar esos valores para determinar si C es una letra minúscula. Entonces preguntamos si C es mayor o igual
a 97 y c es menor o igual a 112 era. Se me fue. Estoy con dos monitores, así que cada tanto pierdo el cursor. 122. Bueno, si está en ese rango, está entre la A minúscula y la Z minúscula. Así que puedo decir que C es minúscula. Y puedo retornar 1, por ejemplo. Si no se cumple esa condición, este retorno no se va a ejecutar, la función va a seguir. Y puedo retornar acá abajo 0. Esto es lo mismo que si pusiera else return 0, pero es más cómodo. Y quizá más fácil de leer si uno entiende esta lógica de que cuando se ejecuta el return, la función termina. ¿Se entiende esto de poner el return 1 acá y el return 0 acá y no adentro de un else? Perfecto. Bueno, esta es una posible forma. Vamos a probar esta forma así rápidamente. Es minúscula, dd. Vamos a hacer una prueba muy burda. Creo que ahí estaría. Compilamos. Y probamos y dice que D es minúscula y X no es minúscula, así que esta función está bien. Esto funciona. Vamos a hacer otra versión. Por ejemplo, lo que podemos hacer es, vieron que yo no me acuerdo el valor ASCII de A y el valor ASCII de Z. Es difícil de acordarse, por lo menos para mí. Yo no tengo tanta memoria. Entonces, lo que puedo poner acá es el carácter literal A. Y el carácter literal, perdón, acá no, el carácter literal Z. Y eso es exactamente lo mismo que lo que compilé recién. Si lo pruebo, tengo el mismo resultado. Y es más fácil de leer y de entender para alguien que no se acuerda de estos valores. También puedo sacar el if. ¿Se les ocurre cómo sacar este if y que quede más cortita la función? Inti dice, bueno, con el operador trinario, con el signo de pregunta y los dos puntos. Y esa es una forma, pero podemos ir un paso más adelante y ni siquiera usar el operador trinario. Que retorne la evaluación del if, dice Javier. Vamos a reformularlo como retornar la condición esta. Eh, Esto que está acá entre paréntesis es un valor booleano. Es algo que va a valer 0 si la condición es falsa y va a valer un valor distinto de 0 si la condición es verdadera, que es lo que yo quiero. Entonces podemos borrar todo. Borramos todo el if. Y directamente podemos poner return de la condición. ¿Por qué? Porque la condición es una expresión, es algo que toma un valor booleano, 0 o distinto de 0. Compilamos. Y volvemos a ejecutar y seguimos con el mismo resultado. ¿Se entendió esta conversión? Esto lo achica mucho más el código y por lo menos en mi opinión se sigue entendiendo. Si uno va a leer el código, que es lo más importante, que si una persona ajena al proyecto lee el código, se entienda. Pregunta Javier si hacen falta el paréntesis. No hace falta en este caso.
Si fuera la condición del if o del while haría falta, pero para el retorno no hace falta. Y vamos a ver otra forma de hacer exactamente lo mismo, ver si es una letra minúscula, ayudándonos de la librería de C, de la librería estándar de C. Pero en este caso, de nuevo, no me acuerdo cómo se hace. Como no me acordaba el ASCII, no me acuerdo cómo se llama una función que nos va a ayudar a detectar si C es una letra minúscula. Lo que me acuerdo es que empieza con is. ¿Qué puedo hacer con esta información? Bueno, en Linux existe un comando que se llama man, al que se le dice man pages o páginas del manual, que me proporciona información sobre comandos de Linux y también me da información sobre las funciones de la librería estándar de C, entre otras. Entonces puedo escribir man en la terminal y me acuerdo que la función que estoy buscando arranca con is. Pongo tab y por supuesto no me completa nada como yo esperaba, pero podemos poner otro comando para buscar dentro de las man pages que se llama apropos. Apropos is. Y me aparecen montones de líneas mencionando páginas del manual, pero esto es demasiado. A ver, vamos a probar is alfa. Alfa de alfanumérico. Nada apropiado. Is alfa. En inglés con PH. Y acá sí me aparece este nombre. Me dice que está en la sección 3 del manual. El manual está dividido por secciones. Y que es una rutina de clasificación de caracteres. Esta no es la que estoy buscando exactamente, pero sé que está relacionada y por eso la busqué. Ahora va a tener un poco más de sentido esto. Si pongo man espacio isalfa, me abre este documentito en el cual me puedo mover con las flechas del teclado. Este documento que dice Manual del Programador de Linux me menciona un montón de, acá le dice rutinas, bueno, son funciones de C. Dice isalnum, isalfa, isasc, isblank. Me da una sinopsis. Una sinopsis es como un resumen o un mini ejemplo de cómo usar estas funciones. Y me da una descripción por cada una de ellas. Dice que grupalmente estas funciones comprueban si C, que debe tener un valor, un signature o eof, cae dentro de cierta clase de caracteres de acuerdo con la localización en curso. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esto de localización en curso? La localización es el idioma que tengo configurado en el sistema. Estas funciones permiten detectar letras que no son ASCII, como puede ser un carácter coreano, por ejemplo, que sea una letra, pero que obviamente no es ASCII estándar. Así que tienen esa ventaja, me permiten detectar letras que yo no consideraría, no tendría en consideración si usara este tipo de comparaciones más simples. Y además tiene la ventaja de que ya están definidas, ya están probadas, así que no tengo que inventar algo nuevo. Dentro de estas hay una que se llama isLower. isLower comprueba si el carácter que recibe es una letra minúscula. ¿Cómo uso estas funciones? Bueno, hay que volver a la sinopsis. Y en la sinopsis van a ver que hay un include. En algunas páginas del manual van a ver varios include para algunas funciones. Bueno, tienen que incluir todo lo que diga acá. Y todas estas funciones retornan un entero y reciben un entero en el cual nosotros vamos a meter un carácter. Por último, abajo de todo, o casi abajo de todo, tienen un parámetro más que es valor devuelto. Todas las páginas del manual para todas las funciones son iguales. Tienen la sinopsis, la descripción y el valor de retorno. Y acá dice que el valor devuelto es no 0 si el carácter C cae dentro de la clase pedida,
en nuestro caso es si C es minúscula, y 0 si no cae dentro de la clase de los caracteres minúscula. Así que vamos a usar esto. Vamos a tomar de la sinopsis que hay que hacer include de ctype.h y en el return cambiamos esta expresión, este valor booleano, por isLower de C. Vamos a salir de la página del manual, para eso aprieto la letra Q y sale de la página del manual. Y vamos a limpiar un poco la consola. Compilo. Y hago una prueba rápida. Y en este caso van a ver qué curioso el valor que retorna. Retorna 512 si la letra es minúscula. En este caso la D para la D está retornando 512. Y si la letra es mayúscula retorna 0. Eso es completamente entendible y válido. En C los valores lógicos booleanos son falsos si valen 0 y son verdaderos si valen algo que no sea 0. No importa que puede ser un valor positivo, negativo, grande, chico, no tiene por qué ser 1. Así que esta función sigue cumpliendo el enunciado que hicimos. ¿Se entiende esto? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que exploremos algo más? ¿Alguna función más de las man pages? ¿Cómo moverse ahí en las man? ¿Cómo encontrar cosas? Les comento para que tengan idea de quiénes somos. Bueno, quien les habla, Fernando López, soy el JTP de este turno. Y están conectados también Federico Tello y Joaquín Gamba, que son ayudantes de este turno. Así que, bueno, para que sepan con quién están hablando cuando les hacen una pregunta o lo que sea. Acá está preguntando Joaquín, por ejemplo, si vieron el operador ternario, ya que se mencionó en el chat. Estoy seguro que en la práctica no, pero no sé si lo vieron en la teoría. Vamos a hacer un poco de uso de ese operador, así tienen un ejemplo de la práctica, aunque sea. Vamos a poner un poco más lindo el mensaje de acá. Ahora lo que quiero mostrar es si en vez de decir es minúscula y un número, para saber si es minúscula o no, vamos a imprimir no es minúscula o es minúscula. Primero vamos a borrar esta línea entera. Vamos a borrar este mensaje. Y vamos a usar el operador ternario, que es esta forma de escribir el if, que además es una expresión. Una expresión es cualquier cosa que me dé un valor. Un número es una expresión, un literal es una expresión, eh, el operador ternario es una expresión, una suma, una multiplicación. Un if o un while no son expresiones, no retornan valores, hacen cosas solamente. Definir una función no es una expresión, no retorna nada. Usar la función si. Así que bueno, vamos a ver este operador ternario. Y acá lo que vamos a preguntar es,
Bueno, ponemos el signito de pregunta que delimita lo que es la condición de los valores que queremos retornar. Y acá lo que vamos a hacer es, si el valor es minúscula, vamos a decir es minúscula. Y si no, vamos a decir no es minúscula. Y vamos a copiar lo mismo para otro caso. Y acá, por ejemplo, vamos a mandar un dígito. Un dígito no debería ser minúscula. Compilamos. Y bueno, me quedó todo pegado porque no le puse un barra n. Vamos a poner los barra n correspondientes. Y tengo un mensaje un poco más fácil de entender de si la letra es minúscula o no es minúscula. ¿Dudas? ¿Consultas de la práctica? ¿Tienen la máquina virtual o el entorno instalado en su Linux funcionando? Eh, ¿Hay algo que no hayan podido probar? ¿Algún ejercicio con el que se hayan trabado? ¿Algún ejercicio que quieran que veamos acá en la explicación? Bueno, Bruno dice que lo confundió el ejercicio que usa Luint-Mats. Ahora vamos a verlo. Antes de eso vamos a ver algo muy rápido. Estoy en la máquina virtual que tienen ustedes y lo que vieron recién es que traté de abrir un PDF y no tengo nada instalado para abrirlo porque es una máquina bastante minimalista y no tiene muchas aplicaciones de escritorio. Así que de paso les muestro, si ustedes quieren abrir la práctica o la explicación de dentro de la virtual, cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer es instalar un visor de PDF y para eso se puede usar el comando sudo apt install evince. Ponen la contraseña, seminario C, confirman con una S o si no ponen enter y va a poner automáticamente. Dice Facundo si con el navegador web no se puede ver el PDF. Sí, seguro que se puede ver. Eh, Instalo esto por una cuestión de comodidad nada más y para que ustedes vean cómo se hace si lo precisan. Pero sí, obvio, con el navegador se puede abrir. Bueno, el ejercicio que dice Bruno es el 5, creo. Y en particular este. Y sí, es un ejercicio un poco complejo, ¿no? Bueno, vamos a verlo de a partes. Vamos a copiarlo. Vamos a ver primero qué es lo que retorna. Así con una prueba rápida.
Este archivo se llama 7. Vamos a ponerle 7 también al binario. ¿Qué pasó? Me falta el include, porque copié todo así nomás. Y dice que en la línea 8 la función llega al final sin hacer un return. Estoy viendo el return. Vamos a probar de nuevo. Acá me está diciendo que falta otro include más. Me está diciendo, fíjense que uint_maths no está declarado. Y ya me sugiere que lo que tengo que hacer es un include de limits.h. Volvemos a compilar. Y ahora sí, ya no tenemos más advertencias ni errores. Y vemos que esto retorna un 1, retorna un true. Y vamos a volver acá al caso de que hace la función 7. Pregunta Miguel, ¿para qué sirve el include limits? El include limits define una macro, una constante de otro tipo que vamos a ver más adelante. Define esta, uint_maths. Uint_maths es el número más grande que entra en un entero, por eso el int, sin signo, por eso la u. Es el número más grande que entra en un entero sin signo. En este caso es el número más grande que entra en A o que entra en B. Bueno, ¿qué es lo que retorna 7? 7 retorna que B es exactamente igual que agarrar este número máximo que entra en un entero sin signo y restarle 8. B también, ¿cómo cree B? Bueno, B lo cree a partir de agarrar A que valía 8 y negar bit a bit el valor 8 en A. Bueno, vamos a ver esto. Como los enteros sin signo tienen varios bytes, vamos a simplificarlo un poco. Se los voy a mostrar así en texto suelto. Y vamos a empezar por el valor de A. A, que tiene 8 bits, vale 000, 01, 000. No, perdón. 1, 0. Ahí está. Este es el 8 que está guardado en la A. ¿Qué pasa cuando yo hago not A? Not bit a bit de A. Bueno, cuando hago el not bit a bit de A, cada 0 se convierte en 1 y cada 1 se convierte en 0. Así que paso a tener este valor. Hasta ahí vamos. Estoy planteando el mismo ejercicio que acá, pero en vez de usando un signed, estoy usando un valor de un byte para simplificar un poco la visualización. Entonces en B me guardo el valor de not A. B pasa a valer lo mismo que not A. Y ahora que vale, esta vez no uint_maths, sino sería uchar_maths, no sé si se llama así, pero uchar_maths, si existiera, valdría todos unos. Valdría un byte con todos sus bits seteados en 1, porque es el número más grande que puedo poner en un char sin signo. Acá pasé el ejercicio a char sin signo. Entonces, bueno, este es el valor de B. Y uchar_maths, si yo le resto 8, si le resto el valor del 8, me queda 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Lo cual me está dando igual que B.
Por eso b es igual a el tamaño más grande que entra menos 8. Agarré todo este valor que eran todos unos y le cambié el bit del 8 a 0, que es lo mismo que estoy haciendo acá. Acá estoy agarrando un 8 y lo estoy invirtiendo, pasando todos sus ceros a 1 y el 1 a 0. Pregunta Inti si el int no es de 64 bits y ese es un valor, esa es una cuestión importante que ahora vamos a charlar. Pregunta Bruno de dónde sale wintmax. Wintmax está definido en el limits.h y coincide con lo que el compilador entiende como el número más grande que se puede representar en un entero sin signo. Así que es nuestra referencia oficial de que entra en un entero sin signo. Bueno, en este caso yo le simplifiqué el ejemplo a un char de un byte, porque un signet sería más grande. Y bueno, la cuestión que preguntan acá es si este un signet pesa 64 bits, si ocupa 64 bits. La respuesta no es tan simple. Eh, Vamos a abrir un poco. Ustedes tienen subido a modo de apunte una explicación práctica que no la damos porque en realidad replica mucho lo que es la teoría, pero se la subimos para que la tengan de apunte. A ver si la encuentro. Acá está el PDF. No, esta está la 2. Vamos a abrir la 1. Y vamos a saltar un poco, bueno, todo lo del main. Acá, los tamaños. Eh, a ver, C es un lenguaje con mucha historia, con muchos años, y es un lenguaje cuyos compiladores son de distintos fabricantes, por decirles así. Hay compiladores de C que son libres, compiladores que son propietarios, compiladores hechos por distintas empresas, orientados a distintas máquinas, a distintos procesadores, a distintas familias de procesadores. Por lo tanto, hay cosas que varían dentro del lenguaje. A la vez, para que el lenguaje no sea un caos y cada uno implemente lo que quiera, hay un estándar que define qué cosas son válidas y qué cosas no son válidas en C. Entonces, ¿qué es válido respecto al tamaño de los números enteros en C? ¿Qué define el estándar? Bueno, el estándar está hecho alrededor del valor del int. Los int son enteros con signo. Y después existe el tipo short, que son también enteros, también con signo. Eh, y lo que el estándar garantiza es que los shorts pueden ser más chicos que un int. El tamaño de un short es a lo sumo el tamaño de un int. Pueden ser iguales o pueden ser más chicos que un int. Los long pueden tener más byte que un int. Los long long pueden tener más byte que un long. El char es de un byte, eso sí. Y bueno, el float y el double sí están definidos por otro estándar, así que no hay tanto problema. Pero bueno, el double es más grande que el float y el long double es más grande que el double. Y tenía una forma más reducida de esto, estoy seguro. Quizás esté en otra explicación. O si no, se los escribo. Total, es muy cortito. Eh, la cuestión es así. Vamos a crear un archivo nuevo. ¿Qué nos dice el estándar de C respecto al tamaño de los números? El estándar de C dice que el tamaño de un short es menor o igual al tamaño de un int, que es menor o igual al tamaño de un long. Y que ese a su vez es menor o igual que el tamaño de un long long. Lo mismo sucede para las variantes sin signo de cada uno de estos. Entonces sería un signet short, un signet int o un signet a secas.
un signet long y un signet long long. Tienen la misma distribución. Entonces el estándar de C en ningún momento dice cuál es el tamaño de un int. Lo único que nos dice, ni siquiera dice cuál es el tamaño de un short, o si el short va a ser necesariamente más chico que un int. Dice que podría ser más chico que un int. Entonces, en el peor de los casos, podría darse un compilador, una arquitectura donde todos estos tipos de datos tuvieran la misma cantidad de bits. O muchas veces eh, el tamaño de un int es igual al tamaño de un short, o el tamaño de un int es igual al tamaño de un long. Eso depende de implementaciones. Por eso yo nunca les voy a decir un int tiene 32 bits o tiene 64 bits, porque eso depende de la implementación. Si voy a compilar para un Arduino, el int va a tener un tamaño. Si voy a compilar para una PC de 32 bits o un sistema, qué sé yo, una Raspberry Pi que puede llegar a tener un sistema de 32 bits en ARM, va a tener un tamaño. Si compilo para una PC con un procesador Intel de 64 bits, puede tener otro. Y si uso un compilador privativo en vez del GCC, puede tener otro distinto. Perdón por tantas vueltas, pero es que no tienen un tamaño fijo. Inti dice que su pregunta es porque si tiene un valor uintmax, no entiende por qué figura un valor máximo adentro de 8 bits. No entiendo la pregunta. Dale, dale, sí. Ah, claro, sí, sí. Bueno, en realidad yo acá usé chars y dejé de lado los ints solamente para ejemplificar y para no escribir números tan largos. El unsigned int, por supuesto, va a ser más grande que un char en general. Va a tener por lo menos 16 bits. Puede ser hasta 64 como decías. Eh, Simplemente que acá usé otro tipo de datos más chico para que no queden números tan grandes y tardar tanto tiempo en escribirlos. No sé si se entiende ahora. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro ejercicio que quieren que veamos? Eh, Aprovechen esta es nuestra sesión presencial, si bien después tienen posibilidad de acceder al foro, ahora les podemos contestar en el momento. Miguel pregunta, cuando uno divide un programa en archivos .h y .c, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en qué sentido? ¿Qué cosas van en un archivo y en el otro? ¿Qué cosas puedo poner en un .h y qué cosas debería poner en un .c?
Ok, ¿qué significa que tengan extensión H o C? Eh, bueno, em, a ver, en la parte de programación, esas dos materias que en mi época era una, cuando se veía modularización, se veía que un programa se dividía en dos cosas, una que era la interfase y otra que era la implementación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Siguen viendo eso? O interfaz. ¿Siguen viendo que para modularizar se divide el problema en interfaz y implementación? Ah, bueno, me dicen que no vieron con esos términos, que en taller modularizaban en clases, pero que no lo vieron de esta manera. Claro, es que ahora lo ven con objetos. En mi época era Pascal, claro, Java. Em, en Java como que está todo un poco mezclado. Bueno, vamos a verlo de cero entonces. Em, Cuando uno modulariza en lenguajes como C o como Pascal, que no son orientados a objetos, incluso en C++, que es orientado a objetos, eh, un módulo va a estar compuesto de dos partes. La interfaz, que es cómo uso el módulo. Va a ser una descripción de cómo usar el módulo. Qué cosas quiero que alguien pueda usar de mi librería o de mi módulo. Entonces acá voy a tener prototipos de función. Prototipo de una función es cuando yo escribo el nombre de la función, el valor, el tipo de retorno, el tipo de los parámetros. Y también voy a tener declaraciones de tipos de datos, que vamos a ver más adelante, que es declarar mis propios tipos de datos. También puedo tener declaraciones de variables, que vamos a ver más adelante. Eh, no en el sentido de definir una variable, que es reservar espacio de memoria para la variable y decir el tipo, sino declarar, que es decir en algún lugar existe una variable que se llama tanto y que tiene tal tipo. Eso lo van a ver como extern, por ejemplo, extern int x. Esa es una forma de declarar que existe alguna variable en algún lado sin reservar espacio para esa variable. Declaración de tipo de datos es typedef, que lo vamos a ver más adelante. Y prototipo de función, por ejemplo, decir int x recibe un parámetro a y recibe un parámetro b y punto y coma. Y nada más, no abrir llaves. Y en la implementación, lo que van a tener en la parte de implementación de un módulo va a ser la definición de la función, que por ejemplo sería poner int x, que recibe a y recibe b, y que retorna a más b. Eso es definir la función, decir qué es lo que tiene que hacer la función. Van a tener las definiciones de las variables, que para el caso que estamos dando sería decir int x. Entonces mi módulo, eh, que mi módulo va a ser un grupo de funciones o un fragmento de código que yo quiero compartir de alguna manera, que lo pueda usar otro desarrollador o poder usarlo
desde un programa más amplio, más grande, mi módulo va a estar compuesto conceptualmente de interfaz e implementación. Entonces, ¿qué va en el punto H y qué va en el punto C? En el punto H va la interfaz y en el punto C va la implementación. ¿Qué sucede si yo pongo mal las cosas, si pongo cosas de implementación en el punto H? Puede ser que compile y que funcione, pero se considera un error de todas maneras y muchas veces va directamente a generar errores de compilación. En esto vamos a profundizar más adelante, no se preocupen si no les termina de cerrar ahora, más adelante vamos a terminar de profundizar en esto, pero en principio es esa división. En el punto H voy a declarar tipos de datos, voy a declarar variables sin definirlas y voy a poner prototipos de función. También puedo declarar macros como era el int max, y en la implementación, en el punto C voy a poner la implementación de las funciones y la definición de las variables. No sé si aclaré algo o confundí más. Recién para la práctica, no recuerdo si es la 3, vamos a estar modularizando, así que no se preocupen porque va a haber posibilidad de practicarlo bien. Bruno pregunta si tienen que estar en la misma carpeta. La verdad es que no, pueden estar en carpetas diferentes. Lo que tengo que tener en cuenta es, vamos a ver si tengo guardados los ejemplos de la última clase. Creo que sí, porque tengo unas carpetas creadas por acá. Seminario C. Acá tengo un ejemplito. Este ejemplo es de la clase pasada. Vamos a abrir con el code. Bueno, en este ejemplo tengo el programa principal en un archivo que se llama principal.c. Vamos a cerrar estas cosas que ya no vamos a usar. Tengo un módulo compuesto por el archivo saludo.c y el archivo saludo.h, aunque no necesariamente se tengan que llamar igual, podrían tener nombres distintos siempre que terminen en punto .h donde está la interfaz y en punto .c donde está la implementación. Y bueno, en este caso está todo en la misma carpeta y lo que preguntan es si pudieran estar en distintas carpetas. Primero vamos a entrar en la carpeta de esto que era ejemplo 2. Vamos a borrar el compilado. Voy a sacar estos cartelitos molestos. Y voy a compilar -wall principal.c, saludo.c, y vamos a poner el programa al resultado. Fíjense que al compilar, me falta una L acá, al compilar solamente le indico al compilador dónde están los archivos .c. El archivo .h lo va a encontrar a través del include. Compilo y efectivamente esto funciona, pero ahora el desafío es si puedo poner el .h y el .c en distintas carpetas, y la verdad es que sí puedo. Y vamos a hacer eso, vamos a crear, por ejemplo, vamos a ponerle lib, vamos a crear una carpeta que se llame lib, lib, podría tener cualquier nombre, y vamos a poner saludo ahí adentro. Moví saludo.c y saludo.h dentro del lib.
borro programa y vamos a ver cómo compilar esto y qué pasa si trato de compilar esto como está. Voy a limpiar un poco. gcc-wall principal.c y ahora no puedo poner saludo.c porque está en otra carpeta, así que tengo que poner lib barra saludo.c. Indico con -o el nombre del binario del resultado, que va a ser programa. Y ya en principio estoy teniendo un error. En principal, en la línea 1, está fallando el include. Me dice que no existe el fichero directorio saludo.h. Y bueno, no existe porque lo moví a otra carpeta. Así que tengo que ir al programa principal. Y tengo que modificar este include para que diga lib barra saludo. Vuelvo a compilar. Y esta vez sí funcionó y funciona como antes. ¿Era esta la duda, Bruno? Oh, sí, veo que está frisada. A ver, voy a descompartir la pantalla y volver a compartir. Ahí está. Bueno, lo que no se vio es que antes de volver a compilar, cuando me dio este error de que había fallado el include de saludo.h, lo que hice para corregirlo, que falló en la principal.c en la línea 1, lo que hice es ir a la línea 1 de principal.c y agregar en el include lib barra saludo para que sepan qué directorio está. Luego de eso volví a compilar y funcionó. Pregunta a Inti si se podría ver debug step a step con este ejemplo. Supongo que debug, o sea, con el debugger de GCC, podríamos ver algo rápido. No lo practiqué, así que espero acordarme más o menos los comandos. No son tan fáciles. Vamos a probarlo. Para debuguear un programa paso a paso, vamos a hacerlo así rápido, básico. Primero tengo que cambiar la forma en cómo lo compilo. Tengo que agregar un parámetro más, que es "-g". Entonces voy a compilar con todos los mismos comandos, pero además voy a poner "-g". Eso va a agregar información extra en el binario que me va a permitir depurarlo, me va a permitir debuguearlo. Después lo tengo que abrir con gdb, programa. Eso me abre el debugger en modo consola con comandos. Y dentro de esta interfaz voy a tener una serie de comandos, como les decía. Acá les dice si quieren ver la ayuda de qué comandos disponibles hay, se puede poner el comando help. Puedo poner help enter y me va a decir qué comandos hay y con enter me puedo ver los que siguen. Y en principio lo que tendría que hacer para debuguear un programa sería definir un punto del programa que me interesa. Puedo ver las líneas del programa con list y por ejemplo si me interesara saludar, ver en qué momento se ejecuta saludar, qué pasa antes, qué pasa después, podría poner ahí lo que se llama un breakpoint, un lugar donde quiero que se frene el programa. Entonces puedo poner break en la línea 4 y después puedo poner run. Eso lo que hace es correr el programa hasta la línea 4 donde está el saludar. En esa línea, si hubiera variables, podría verlas con print. En este caso no hay ninguna variable, así que no hay mucho que ver. Y si quisiera correrme hasta el siguiente breakpoint, podría poner
next. En este caso no hay un siguiente breakpoint, sino que el programa termina y, y ahí no queda más. Si hubiera más breakpoints o el breakpoint estuviera dentro de un for, podría poner next y sucesivamente me iría moviendo iteración por iteración. Si quieren lo vemos más en detalle después, pero bueno, espero que haya servido esto mínimo. Hay tiempo para ver esto. Con los programas sencillos que estamos viendo, eh, todavía no hace falta, pero sí que es una herramienta muy útil cuando el programa es complejo, sobre todo si usa memoria dinámica o si usa punteros y arreglos y falla en una parte que no pueden ubicar bien. Es una herramienta bastante útil. ¿Alguna consulta más? Miguel, no sé qué parte no escuchaste exactamente, pero bueno, está en el videíto. Ahora que termine la charla lo subo a YouTube y lo van a poder ver. Bueno, si no hay más consultas, estaremos disponibles como siempre en el foro. Y bueno, el jueves que viene, en teoría tendríamos clase presencial, pero bueno, como todos saben, está la duda si se va a extender la cuarentena, así que por el medio que sea, nos estaremos viendo el jueves que viene a las 6:30. Chao, hasta luego.